Así las cosas, de no hacerse más esfuerzos, ese 2025 podría superar al 2023 y convertirse en el año más violento de la historia de Costa Rica. Bueno, para ampliar los detalles de este tema que nos preocupa a todos, la seguridad de nuestro país, quisimos invitar a nuestra mesa de análisis a don Walter Navarro, que es exdirector de la Fuerza Pública y ex viceministro de Seguridad, con quien también compartimos múltiples coberturas periodísticas hace algunos años, sí, y ha desarrollado, por supuesto, muchísima experiencia en el campo de la seguridad. Don Walter, gracias por acompañarnos. No, buenas noches y gracias a ustedes más bien por la oportunidad que me dan de poder compartir con ustedes y con la ciudadanía. Gracias, don Walter. Bueno, queremos que usted nos ayude a entender cuáles son esos principales factores que explican este incremento que hemos tenido en los homicidios, porque hay cierta alarma y preocupación porque el inicio de este año ha estado cargado justamente de muchísimos casos. Incluso con femicidios. Así es. Es correcto, o sea, realmente a lo que llevamos del año, tener ya 73 homicidios pues genera una alerta inmensamente grande, y ya lo ha señalado el señor director del OIJ, que si se mantiene esa constante vamos a terminar un año con muchísimo más violento que en el 2023. Es importante que esto nos lleve a una profunda reflexión de qué es lo que ha venido pasando en el país. Varios factores, o sea, yo siento que es importante que el país retome mucho el sentido de la inversión social, que es primordial cuando vemos de que la gran mayoría de sicarios hoy en día son adolescentes de 14, 15 años, pues eso nos dice que en el pasado se dejó de invertir mucho en prevención, mucho en educación de esos jóvenes que desertan del colegio, desertan hasta de la escuela y caen en garras del crimen organizado. El crimen organizado por eso tiene ese contexto, es organizado. Y realmente una del pie de fuerza que busca el crimen organizado siempre van a ser los adolescentes. ¿Por qué? Porque la misma ley les da otro tratamiento legal. Es muchísimo más fácil de envolverlos, es muchísimo más fácil de convencerlos que cometan delitos, es muchísimo más fácil de involucrarlos en el tema del crimen organizado y el narcotráfico. Entonces, todas estas alertas que se vienen dando, no de ahora, no de este año, sino que ya tenemos un tiempo en donde definitivamente el crimen sigue creciendo, y si no tomamos medidas claras y concretas, que puedo citar algunas, desde la mayor inversión social, desde fortalecer los cuerpos de seguridad en el pie de fuerza, en los policías. Yo me recuerdo cuando yo fui director de la Fuerza Pública, considero que en aquel momento yo contaba con más policías en la calle que lo puede contar ahora el señor ministro de Seguridad. Podemos entender que tienen que redoblar esfuerzos los policías que están hoy en día tratando de contener la delincuencia en la calle. Hacen un trabajo titánico, pero si no invertimos más en fortalecer ese pie de fuerza, en generar mayor recurso, entre menos recursos tenga la policía, es más fácil que el sicario se mueva con mayor libertad, es más difícil que se tope con una patrulla. ¿Por qué? Porque dejamos de hacer mucho patrullaje preventivo. Ahora, don Walter, usted menciona un fenómeno que ha tomado relevancia en los medios de comunicación y en el país, el tema del sicariato. La primera pregunta sobre este tema es ¿por qué ha evolucionado y cómo ha evolucionado tanto y ha crecido tanto el tema del sicariato? ¿A qué está relacionado, más allá, por supuesto, de las disputas de terrenos por distribución de drogas? Y creo que también se ha mencionado por parte de las autoridades el tema de los préstamos gota a gota. ¿A qué atribuimos este fenómeno del sicariato? Bueno, son varios factores con el tema del sicariato. Primero, tenemos que conceptualizar que el crimen organizado es una industria. Cuando la tratamos solo como crimen y dejamos de un lado lo organizado, es una industria como cualquier otra, que hace estudios de mercado. ¿Qué son esos estudios de mercado? Analizan el Código Procesal Penal, todas las debilidades que tenga. Tenemos un Código Procesal Penal de más de 25 años que fue hecho en la Costa Rica del pura vida. Es un Código Procesal Penal que en alguna medida se debe llamar a los tres poderes de la República a replantearlo, analizarlo y actualizarlo, remozarlo, porque fue hecho en tiempos en donde el crimen en este país no tenía la magnitud que tiene ahora. Entonces, ese es un factor muy importante. Cuando el crimen organizado ve en Costa Rica
Recordemos que Costa Rica es el puente entre el sur y el norte, en el área geográfica en donde más se produce cocaína o cualquier otro tipo de droga, y con el norte, que es uno de los países o las áreas geográficas en donde más se consume. Nosotros estamos en el medio. Empezamos como un país de tránsito, que todo el mundo decía, pero es que de todas maneras no se queda aquí, va para el norte. Pues no, cada día la droga se fue quedando más. En esto se fueron abriendo mercados. Al abrir mercados empieza la disputa por áreas territoriales, por ganar territorio. Ahí es donde empezamos, pero empezamos a ver el problema con que se están matando entre ellos. Y no podemos verlo de esa manera, porque ese entre ellos son igual ciudadanos costarricenses que están muriendo. A eso le sumamos los famosos, otra palabra nueva, aparte del sicariato, que no estaba en el diccionario del costarricense. Empezamos a ver la famosa frase de daños colaterales, en donde la palabra colateral es sinónimo de una muerte de un inocente, porque usted está en un restaurante, usted está en una soda y entran a justiciar a alguien, y el sicario en nuestro país, como todo, ha venido atravesando un proceso de madurar, un proceso en donde están aprendiendo o estaban aprendiendo a ser sicarios. Eso aumenta el riesgo de daños colaterales. Todas esas variables, la deserción escolar, la falta de mayor inversión en áreas geográficas de mayor problema social, hace que el joven, que el niño salga a buscar el sustento de otra manera. Todas esas variables han venido afectando considerablemente la seguridad del país, y al ser Costa Rica el puente entre el sur y el norte, pues eso nos hace atractivos. Somos un país que tiene costas en ambos mares, somos un país que de aquí se puede reexportar droga a Europa, desde aquí se puede exportar droga hacia el norte. Entonces nos hemos venido convirtiendo en un país también de bodega. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado últimamente? Bueno, primero empezaron entre ellos para asegurarse su territorio, han venido evolucionando a matar policías uniformados y agredir y dispararle a radiopatrullas, han evolucionado a matar, como recientemente el subdirector de la policía del OIJ, y no podemos descartar que en el futuro sigan evolucionando a matar un juez, a matar un fiscal, como ha pasado en otras latitudes. Entonces yo siento que el país está en un momento en donde hay que hacer una gran inversión, que podemos decir que sí, que la seguridad es muy cara, pero lo que no logremos invertir ahora va a salir más caro en el futuro. Que además estoy seguro se hace difícil coordinar en este momento entre los tres poderes del Estado que tienen disputas evidentes, diarias, permanentes. Y que cuesta lograr acuerdos. Además, don Walter, y justamente es que usted mencionaba eso, pero es que este es un temor que ya está muy latente entre todas las personas, porque se habla, el convertirse en una víctima colateral. Correcto. Se menciona de colocar muros y paredes frente a escuelas y colegios por temor a que se den balaceras y que puedan salir niños heridos. Ya ha ocurrido, ya hay autoridades policiales esta misma semana que han fallecido a causa de esto. ¿Qué estamos dejando de hacer? Y es el momento en que tenemos todavía una oportunidad de ponerle freno a esto. Si usted nos podría explicar. Yo siento que el país está en un punto en donde estamos a tiempo de corregir las cosas. Tenemos un país sólido, un costarricense que cree en su país y cree en el sistema, en la democracia. Estamos muy a tiempo de hacerlo, pero usted lo apunta muy atinadamente. Definitivamente, para poder salir del problema tiene que haber una estrecha relación de coordinación de los tres poderes. La Asamblea Legislativa produciendo leyes acorde a las circunstancias que tiene el país hoy en día, el Poder Judicial llevando a juicio y a la cárcel, acortando los tiempos, porque una de las debilidades que tenemos en este país es que los procesos legales transcurren mucho tiempo para llegar. Y el mismo Poder Ejecutivo debemos de fortalecerlo en el sentido de crear más espacios carcelarios. Este país ya requiere de una cárcel de máxima seguridad que venga a oxigenar lo que tenemos. No una cárcel como en otras latitudes, megacárcel y de todo, no, porque Costa Rica es muy diferente a cualquier otro país. Pero sí necesitamos una contención en los tres poderes, pero que haya una verdadera
relación de coordinación, ley, aplicación de la ley y ejecución, que todos terminen en donde deben de terminar, que es en la cárcel. Esto suena como a unas medidas que podrían tomar un tiempo prudencial para implementarse, porque la aplicación de leyes y el contexto Totalmente. político actual pues parece difícil para eso, pero ¿qué tendría que pasar este año para que no alcanzáramos la cifra récord que se proyecta que podría alcanzar unas 1000 víctimas en homicidios? Bueno, yo pienso que... ¿Qué tendría que pasar? Que medidas rápidas y como usted lo dice, son medidas que son a mediano plazo, las medidas de legislar y aplicar las leyes, pero medidas inmediatas debemos de como país inyectar los suficientes recursos en policías como el OIJ. Entre más agentes de investigación y más policías científicos tenga el organismo, hay muchísimo mayor capacidad de resolución. Y entre mayor capacidad tenga la fuerza pública, el uniformado, de tener una flotilla de vehículos más robusta y con más personal, se puede realizar más prevención, se puede realizar más patrullaje que conlleve a la contención. Y otra cosa que es importantísimo también es el tema de las fronteras. O sea, la seguridad de un país comienza en sus fronteras. Si no fortalecemos las fronteras, que es una medida... ¿Hay algún vínculo con la migración también, el claro tema de la inseguridad que vivimos? Porque lamentablemente el crimen organizado diversifica sus negocios y sus ganancias, y una de esas diversificaciones o una de esas ganancias es precisamente la migración, porque la migración lamentablemente, quien busca nuevos horizontes con nuevas oportunidades, está sujeto a que el crimen organizado, aparte de que lo pasa, conlleve a que pase droga, a que pase contrabando. Todo está vinculado. O sea, el crimen organizado no podemos conceptualizarlo solo en droga, sino que ramifica y diversifica las grandes ganancias que tiene en otros delitos como contrabando, como la prostitución, como el tráfico de oro de crucitas, como el ordeñar el oleoducto de Recope. Todas esas son diversificaciones que hace el crimen organizado con el exceso de recursos que Don cuenta. Walter, y uno de los temas que también genera mucha preocupación es el tema del sicariato. Y tal como decía Alejandro, ahora se lleva mucho tiempo de discusiones. En la asamblea se decía que si se ponían más reglas para que los motociclistas, que no pudieran circular más de 2 personas, pero ¿cuál es realmente la manera, tal vez, de cómo se puede atacar el tema del sicariato? ¿Cómo se ha hecho quizá en otros países que puedan ser un referente? Bueno, esta pregunta me remite mucho a la Colombia de los 90, ¿verdad? Que enfrentó su época más oscura y muy asociada a sicariato. Correcto. Se ha hablado en el país de exigir un chaleco a los motociclistas. Esos tienen sus bemoles, porque si obligamos al ciudadano costarricense a andar solo uno en una motocicleta, va a haber una resistencia muy grande a una legislación de ese tipo. Yo considero que sí debe tener un periodo en donde tengamos que pedirle a la segunda persona o al que ande solo que sí ande identificado. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir, a través de las cámaras que resuelven muchos delitos cuando pasan, nos va a permitir tener un mayor control de la motocicleta que se mueva. ¿Por qué? Vivimos en un país colapsado de tránsito. La única manera de responder a eso es tener un mayor control de la criminalidad que se mueve en motocicleta. Ser más maliciosos, porque cuando se nos acerca una motocicleta con 2 personas, o es un sicario o la segunda puede ser el que va a ejecutar el bajonazo del carro. Entonces, ser más malicioso, tener un mayor esfuerzo en ver qué se hace la población de los colegios. Por ejemplo, a mediados de año sale una cantidad de miles de estudiantes, bueno, pero son cientos los que no regresan después a clase. Bueno, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? Ese es realmente el pie de fuerza que busca siempre el crimen organizado y el narcotráfico. Y de igual manera, si no invertimos en prevención, si no invertimos en educación, si no invertimos en el niño, en el adolescente, si no retomamos muchos programas que fueron exitosos y que lo siguen siendo, pero si no se le inyectan los suficientes recursos, vamos a tener siempre adolescentes. ¿Por qué? Porque ahí es donde está. Porque el adolescente es el consumidor a largo plazo, porque ya una persona, cualquiera de nosotros 3, no somos rentables, porque si consumimos coca va a ser por poco tiempo. El que es rentable es el que tiene 10, 11, 12 años. Ese es el consumidor a largo plazo. Si no invertimos en mayor prevención,
en esos jóvenes, si no fortalecemos el sistema de educación, si no inyectamos más valores dentro del hogar. Yo siempre digo que hay cosas que uno no aprende más que en la casa. A decir buenos días, muchas gracias, sí señor y no señor. Si usted no lo aprendió en su casa, ya no lo aprendió. Y se han venido perdiendo muchísimos valores. ¿Por qué? Porque falta esa presencia, esa constancia en el tema de la educación de nuestros menores. Sin duda es un abordaje integral este tema de la seguridad. Y yo siempre digo, en este momento, los cuerpos de seguridad tienen en este hombro una de las fuentes más importantes, como lo es la inversión extranjera. La otra es el turismo, que son dos de los pilares más fuertes económicos. Si hay inseguridad, no va a haber turismo. Si hay inseguridad, no va a haber inversión extranjera. Y esos son los dos pilares económicos. Bueno, si son los dos pilares económicos, como digo yo muy coloquialmente, puede ser que no haya recursos, pero raspemos la olla. Porque lo que no se gaste ahora, se va a gastar 3, 4, 5 veces más en el futuro, y en un futuro muy cercano, si seguimos con la ola de homicidios en el país. Ese es el peligro latente. Muchas gracias, don Walter, por habernos ayudado a entender y explicar acerca de este fenómeno que está pasando y todos los retos además que tiene nuestro país por delante para evitar que tengamos muchas más muertes que lamentar. Gracias por habernos acompañado esta noche. No, a ustedes las gracias y a la orden siempre. Gracias. Gracias.